Buenos días, amados hermanos. Otro día más estamos juntos a través de estos medios tan importantes y tan buenos en nuestros días de poder entrar en las familias, en los hogares. Y si en otro tiempo la evangelización era difícil, ir puerta a puerta y que te abrieran, hoy es imposible, pero podemos entrar a través de estos medios que tenemos como es WhatsApp, Internet, YouTube, tantas maneras en las que podemos alcanzar a otros y llevar paz y salvación a personas que viven arruinadas por el pecado. Quiero leer un pasaje para que tengamos en mente nosotros lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Padre, gracias en esta mañana por poder estar de nuevo en tu presencia, por saber de ti cada día a través de tu palabra y hablar contigo a través de la oración, sabiendo que siempre oyes y sabiendo que siempre contestas. Y te agradecemos porque lo haces de acuerdo a tu voluntad, para tu propia gloria, para bendición nuestra y de aquellos que le escuchan. Ayúdanos una vez más esta semana a estar delante de ti y de este mundo que está en tinieblas para ser luz y sal. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, a partir del versículo 14, Jesús proclama o da las condiciones de su reino. Es como cuando alguien es elegido presidente de una nación o el rey, suele en su primer discurso proclamar y decir cuál es el anhelo, el propósito de su corazón y de su vida al servir a su nación o servir al poder que le gobierna. Jesús tiene aquí su programa, y su programa como Rey del universo, como Señor de señores, como nuestro amado Salvador y Señor es. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos por el diablo, y a predicar el año de gracia, el año agradable del Señor. Leyendo al profeta Isaías, y lo hermoso es que cuando uno lee la profecía de Isaías se ve que paró la profecía ahí para hablar de momento de la gracia salvadora de Dios. Y al decirnos a nosotros que somos su ejército, que somos su cuerpo visible en este mundo, nos ha encomendado la misma tarea, es decir, predicar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos por el diablo, dar vista a los que están ciegos y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año o el día de salvación, que todavía es hoy, de nuestro Dios. Quiero decirte que si ese fue su primer discurso para presentar su programa, y cuando él se fue, él le dijo a sus discípulos: las cosas que yo hice y que yo hago, vosotros las haréis también, por cuanto yo voy al Padre. Él lo hizo, dice aquí, en el poder del Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nosotros.
desde el día en que hemos creído. Y esa es nuestra responsabilidad, llevar adelante el programa del reino, el programa que Jesús dejó para nosotros. En esta mañana prometí hablaros de un hombre que se llamó Richard Wurmbrand. Fue pastor evangélico luterano. Hace unos días, creo que el sábado, nuestro hermano Yuri puso un vídeo acerca de la vida de este hombre y de muchos más hombres que como este pasaron por esos archipiélagos que se les llamaba de Gulag, por esas cárceles tan terribles de los comunistas. Este hombre, Richard Wurmbrand, era pastor evangélico luterano, pero él era de origen judío y nació en el año 1909 en Rumanía, en la ciudad de Bucarest. Cuando él era joven, con sus 14 a 17 años, militaba en las filas del Partido Comunista Rumano, gran activista. Y él no sabía lo que estaba haciendo y vivía en un tiempo de ceguera moral y espiritual. Le parecía que eso era lo que había que hacer para librar a las personas de la opresión, de la cautividad y de no tener paz. En el año 1900, aproximadamente 21-22, viajando por una montaña, él y su esposa Sabina se encontraron con un leñador que estaba cortando troncos y aserrando madera y entablaron conversación con él. Y él les preguntó y hablando, ellos le dijeron que eran de nacionalidad, que eran de raíz judía, y él les preguntó si conocían al judío más notable de la historia. Y ellos dijeron, no sabemos quién sea. Dice, se llama Jesús y él nació en Nazaret. Y él les empezó a explicar el Evangelio de Jesucristo. Él les regaló una Biblia. Y estos dos jóvenes muy inteligentes, Richard y Sabina, que les encantaba la investigación, se llevaron la Biblia y empezaron a investigar y a estudiar la palabra de Dios. Dios iluminó su corazón. El Espíritu Santo los convenció de su pecado y nacieron a una nueva vida en Cristo Jesús. En el año 1948 él fue el pastor principal en Rumanía durante la clandestinidad. En el año 1948, él y su esposa fueron arrestados por predicar el Evangelio y por ayudar a muchos judíos a escapar de Rumanía. Pasó 14 años en las cárceles comunistas. Y él dentro de la cárcel siempre estaba compartiendo y predicando la palabra de Dios, todos aquellos pasajes que él conocía de memoria y que Dios le usó para llevar a muchas personas a conocer al Señor y a morir en las cárceles a base de las palizas y daño que se les hacía. Y él pudo predicar. 3 años estuvo incomunicado sin ver la luz del día. Solo veía a aquellos represores. Pero él ya casi ni se acordaba de tanto tiempo encarcelado, de ver el sol, de ver las estrellas, solo veía a compañeros torturados. Los amigos cristianos que él tenía al principio de convertirse al Evangelio de Noruega, le ayudaban, le enviaban donativos, le enviaban literatura. Cuando hubo la invasión comunista en el 1945, él imprimió clandestinamente 1 millón de evangelios de San Juan para distribuir entre los soldados rusos
que estaban ocupando su país. Los amigos que tenía cristianos apoyándole, orando y bendiciéndole, pagaron un rescate para poder sacarle de Rumanía. Pagaron en el año 1964 al gobierno comunista $10.000. Él fundó la organización mundial que se llama La Voz de los Mártires. El ministerio de él, cuando estuvo en libertad, fue ayudar a cristianos perseguidos en los países comunistas por más de 25 años. Sus libros son innumerables. No están todos traducidos al español, pero muestran una vida de entrega a Dios y mostró su amor por el prójimo. Nació siendo el menor de 4 hermanos de una familia judía, como dije, de Bucarest. Vivió en Turquía durante un tiempo. Su padre trabajaba de odontólogo. Después de la muerte de su padre, murió de una gripe. En 1919 la familia cayó en la pobreza. Richard, gran investigador y estudioso, conocedor de 9 idiomas, tuvo una juventud, como dije, tormentosa, pero participó activamente en la proclamación del Evangelio. El año 1936 se casó con Sabina y en 1938 ellos se convirtieron, como dije, por el testimonio de un leñador, un carpintero que se llamaba Volques. Este hombre de Rumanía les predicó el Evangelio y puso en sus manos la palabra de Dios. No les pudo enseñar mucho, era torpe de palabras, pero sí les entregó el tesoro más grande que él tenía, una Biblia. Y les habló, como os dije al principio, del judío más notable, que fue Jesucristo. Y leyendo el Evangelio, en el año 1939 tuvieron un hijo. Muchos pastores abandonaron Rumanía. Ellos no abandonaron la obra. Ellos siguieron predicando el Evangelio en lo que se llamó la iglesia subterránea, ayudando a muchas personas y llevándolos al conocimiento de Cristo. Fueron arrestados muchas veces. Sus actividades siempre en lugares ocultos. Durante la guerra, al menos una vez, fueron masacrados, apaleados por los nazis también. En el corto periodo de la Segunda Guerra Mundial, hasta que Rumanía se estableció en un Estado comunista, desde 1945 a 1949 imprimió, como dije, cantidad de libros y ese 1.000.000 de evangelios para evangelizar a las tropas invasoras rusas. Fue secuestrado por el gobierno comunista después que habló en defendiendo la palabra de Dios y al Señor Jesucristo. Él no se cayó nunca ante las autoridades, siempre proclamó la verdad, fue abofeteado, fue escupido, fue echado en una cárcel y dentro de la cárcel predicaba el Evangelio y sabía el código Morse y él golpeaba en la pared dando toques y los presos de otras celdas escuchaban y le contestaban y así predicaban el Evangelio celda tras celda en las cárceles comunistas. En una conferencia sobre el comunismo, después de hablar un líder defensor del comunismo, él se puso en pie en esa reunión estaban hablando de las excelencias y la gloria que traería el comunismo al mundo y la paz y la no violencia. Él se levantó y le dijo: Señor doctor en comunismo,
abrió su camisa y mostró las cicatrices de las torturas de que él había sufrido en todo su cuerpo, en todas sus partes, y dijo: odien al sistema del diablo, pero oren y amen, como lo voy a hacer ahora, por nuestros perseguidores. Quiera Dios levantar en nuestra generación hombres y mujeres que levantemos la voz frente a Satanás a través de las ideas que nuestros gobiernos están implantando, a través de querer sacar a los padres la patria potestad de la educación de sus hijos, de querer permitir que desde bien niños puedan elegir su sexualidad, desvirtuando lo que Dios enseña en su palabra. La biología dice que un niño nace niño y sigue siendo niño, y una niña nace niña y sigue siendo niña. Pero el Partido Comunista y el socialismo niegan todo esto que Dios dice que es así. Ellos niegan a la biología, ponen por encima su ideología. Pero tú y yo tenemos una teología. Tenemos el Logos, la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que tiene poder y es como dinamita para destruir al imperio y al poder del diablo. Quiera Dios levantar hombres como este hombre, Richard Wurmbrand, y Sabina, su esposa. Ella fue encarcelada siempre lejos de su esposo y fue explotada por 3 años de la manera más horrible en trabajos forzados. Pero Dios les ha recibido en gloria. Han recibido su corona de justicia, su corona de vida, su corona de gloria y su corona de gozo. Quiera Dios que nosotros también corramos por nuestra corona de gozo. Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana, un día más en esta semana. Amén.